Te animo a que recuerda que tenemos reuniones todos los domingos en la mañana, domingos en la noche y miércoles en la tarde. Las predicaciones del domingo de la mañana y domingo en la tarde y algunas predicaciones también del miércoles se están grabando y y después las están poniendo en el Facebook de la iglesia. Yo sí te animo mucho a que vayas y escuches las predicaciones, hermano. No le hace que ya hayas venido a la iglesia y la hayas escuchado, pero si no has venido, si no viniste, pues con más razón. Porque sí es bueno que te enteres de lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Tú eres parte de esta familia y Dios le está hablando a esta familia. Y Dios quiere que toda la familia se entere de lo que le está hablando a esa familia. ¿Ok? Y si por alguna razón te perdiste un domingo en la mañana, un domingo en la tarde, te invito mucho, por favor, te lo recomiendo, te exhorto, ¿verdad? Te animo a que entres y escuches las predicaciones porque el Señor está hablando muy directamente y creo que es bueno que todos sepamos lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y pues para que estemos todos en la misma sintonía, hermano, y sepamos qué es lo que Dios está esperando y que sepamos también que vayamos juntos creciendo, pues. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros, porque donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, Señor, y lo estamos en tu nombre, Señor, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Lo dice tu palabra y lo creemos, Señor, y sabemos que es verdad, Señor. Y también tú has mandado tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, nos oriente, Señor, nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo y tenemos tu palabra, Señor, para que a través de ella podamos aprender, Señor, y que Él sea el que la ponga en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pues, te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, y que cumplas el propósito por el cual tú traes esta palabra a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, que estemos atentos, que estemos escuchando, y que podrás tú, Señor, cambiar nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a leer primero el libro de Salmo 119. ¿De qué habla el Salmo 119? ¿Alguien sabe de qué habla el Salmo 119? ¿De qué? ¿De la ley de Dios? ¿Alguien más? El Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Cada versículo menciona la palabra de Dios. Son 176 versículos. 176 versículos. El Salmo 119 es el salmo más grande o el capítulo más largo en la Biblia. Y cada versículo menciona la palabra de Dios de una manera o de otra. Todos los versículos lo mencionan. Pero parte tiene la peculiaridad de que cada sección es como un acróstico. ¿Recuerdan esos cuando tú estabas enamorada o enamorado y ponías el nombre de tu novia y ponías, no sé, Pedro, P, papacito, E, hermoso, porque tenías faltas de ortografía, ¿verdad? D, divino, qué sé yo. Y este capítulo también empieza con la primera letra del alfabeto, los primeros versículos. Aleph, por ejemplo, ahí ustedes ven. Bet, Galmel. Y así cada sección es una referencia también al alfabeto hebreo. Pero lo más importante de estos capítulos es que nos hacen meditar acerca de lo que es la palabra de Dios. Y un versículo que sobresale entre todos los que entre todos los 176 dijimos que eran, ¿verdad? Es el versículo 11. Y este versículo es deberíamos de incluso aprendérnoslo de memoria, hermana, porque es algo que nos debería mover en nuestra vida cristiana. Y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está hablando de Dios, está hablándole a Dios. Y como les digo,
cada versículo en este capítulo habla de la palabra de Dios. Cuando dice los dichos, no está hablando de los dichos que dice la gente, no, los dichos que dice Dios, tus dichos. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo? En mi corazón los he guardado para no pecar contra ti. Y aquí hay un secreto, hermano, que no es tan secreto porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero hay un tip que podemos tomar. La palabra de Dios nos aleja del pecado. ¿Has batallado? ¿Has tratado y no has podido? Acércate a la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios te aleja del pecado. Pero ojo, el pecado te aleja de la palabra de Dios. Entonces, más estás pecando, menos vas a querer leer la Biblia. Más estás leyendo la palabra de Dios, menos vas a querer pecar. Ya me podría yo terminar, pero no quiero terminar. Porque esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Te acercas más a la palabra de Dios y te voy a alejar más del pecado. Te acercas y sigues pecando, te vas a alejar más de la palabra de Dios. Es una u otra, no podemos jugar con las dos. O agarramos la palabra de Dios y nos alejamos del pecado, o permitimos al pecado apoderarse de nosotros y eso nos hace alejarnos de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, no quiero ya pecar, no quiero hacer las cosas que de repente hago, no quiero dejar de hacer lo que debo de hacer, lo que es agradable para Dios, ¿verdad? Quiero obedecerle, quiero ser agradable delante de Él. Pues guarda los dichos de Dios en tu corazón. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso. Hay otro versículo que quiero compartir ahí mismo en Salmos, pero el capítulo 19. El versículo es el... A ver, permíteme. Trece. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Hermano, tenemos que entender, el primer versículo que leímos dice, con tu palabra alejo el pecado, ¿verdad? Pero este versículo dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Preserva a tu siervo del pecado, que no se enseñoree de mí. Ustedes saben que el pecado puede hacer esclavo a aquella persona, ¿verdad? El pecado nos esclaviza, el pecado nos ciega, no nos deja ver las cosas como son. Pero aquí lo que es importante de ese versículo es que no es que yo me tenga que esforzar para no pecar. No es que yo me tenga que hacer fuerte para resistir y para poder No, es Dios el que nos da la potestad. Dice, preserva también a tu siervo. Señor, tú, con tu poder, déjame que las soberbias, que el pecado no se enseñoree de mí. ¿Sí? ¿Entendemos estos dos versículos? Y ese debe de ser el anhelo del corazón de cada cristiano. Que el pecado no tenga nada que ver con nosotros, en nuestras vidas. La semana pasada en la tarde, el Señor nos hablaba más o menos acerca de esto. Pero Dios quiere que realmente de plano, de una vez y por todas, nos alejemos del pecado. Y la única manera de alejarnos del pecado es acercándonos más a la palabra de Dios. Dejando que Él sea el que nos dé la fuerza. Él sea el que nos dé el poder de poder, ahora sí que ser libres de la esclavitud del pecado. Y en Cristo, cuando vino Cristo, para eso vino, para librarnos de la potestad del pecado, del poder del pecado. Ahí mismo en Salmo, pero el versículo es el 37. Perdón, el capítulo 37. Salmo capítulo 37, versículo 23. No soy yo, no es una fórmula,
no es un sistema, no es algo que tengamos que hacer, es Dios. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Él es el que ordena nuestros pasos. Por Jehová son ordenados nuestros pasos. Él es el que tiene que decirnos por dónde. Él es el que tiene que decirnos cómo. No soy yo. Nuestros pensamientos, acabamos de cantar y decir y orar, son más bajos. Los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes. Y lo que Él tiene para nuestras vidas es mejor para nosotros. Pero es Él el que tiene que ordenar. ¿Y cómo va a ordenar Dios el camino del hombre? Pues a través de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es como un espejo que nos dice en qué condiciones estamos, ¿verdad? Y cuando tú llegas al espejo, después de que te acabas de levantar, y ves que hay blanco aquí, pues ya sabes qué pasó, ¿verdad? Y te lo tienes que quitar, no vas a salir así. Si hay manchas, si hay algo en tu rostro que no quieres que esté ahí, pues el espejo te va a decir. La palabra de Dios también nos deja ver el pecado que hay en nosotros. ¿Para qué? Para limpiarnos, para quitarnos. ¿Con qué nos limpia? La misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es Él quien tiene que hacer la obra de limpiarnos. Y hay mucha gente que batalla, que sufre, que se frustra porque no ha logrado vencer al pecado. Es que no está en nosotros el luchar. Es Dios el que hace en nosotros las cosas. Es Dios. Ahí mismo en el Salmo, capítulo 121. Capítulo 1, versículo 1, perdón, 121, 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquí en México tenemos algo parecido, decimos, oh, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Pero dice aquí el versículo 2, mi socorro viene de Jehová. Hermano, tenemos que entender de una vez y para siempre que si alguien nos va a ayudar, es el Señor. Que si hay un poder absoluto para vencer cualquier cosa que está pasando en nuestras vidas, es el poder de Dios. Amén. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si pudo hacer los cielos, si pudo hacer la tierra, ¿tú crees que no va a poder con el problema que tienes? Si pudo formar tu cuerpo, claro que puede arreglarlo en caso de enfermedad. 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Estás interesado en alejarte del pecado para acercarte más a la palabra de Dios? Él es tu ayudador. Dice el versículo 5, Jehová es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él no se duerme, Él está contigo. Y si en tu corazón has decidido decirle al Señor, la semana pasada oramos diciéndole al Señor, Señor, obra en mí, Dios va a estar contigo y Dios te va a ayudar. Ha prometido estar contigo. Dice, no te dejaré, no te desampararé. Y aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios, hermano. Es promesa de Dios. Vamos a regresar al capítulo 17, ahí del libro de los Salmos. Otra vez el Señor diciendo en el versículo 5, sustenta mis pasos, ¿con qué?
con tus caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? La palabra de Dios, la voz de Dios. Inclina a mí tu oído, dice, para que mis pies no resbalen. Otra vez. No es que, ay Señor, te prometo ahora sí portarme bien. No. No, Señor, tú sustenta mis pasos. Sustenta mis pasos, Señor. Guíame. No me hagas caminar por donde no debo caminar, pero hazme caminar por donde debo caminar, Señor. Y cuando decimos sustenta mis pasos, el Señor se va a encargar de veras de sustentarlos. El Señor se va a encargar de ordenarlos. Y si eres hijo de Dios y te sales del camino que Él tiene trazado para ti, se va a encargar de regresarte. ¿Verdad? Vamos a leerlo nuevamente. El versículo es el 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Muy parecido al que leímos al principio, ¿verdad? Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es que si estoy firme en la palabra de Dios, hermanos, si estoy nutrido y constantemente llenándome de la palabra de Dios, no voy a resbalar. Y si resbalase, el Señor me levanta luego también, con su misma palabra. Salmo capítulo 40. El versículo es el 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién lo hizo? Dios. Estaba desesperado, estaba en un lodo cenagoso, ese es el pecado, sucio. Pero esperé en Él. Y Él me sacó de ahí, puso mis pies sobre peña, sobre piedra, en un buen fundamento, y enderezó mis pasos. Pues ahora sí vas a caminar correctamente. Ahora sí vas a andar por donde yo quiero que tú andes. Amén. Entonces, hay anhelo en mi vida de alejarme del pecado, tengo que depender del Señor, tengo que acercarme a su palabra. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 3. El versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. 2, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, dulce como la miel. Y esto me da la expresión, hermano, de que la palabra de Dios debe de ser como el alimento para nosotros. ¿A cuántos les gusta la comida? A mí no. Ni se me nota, ¿verdad? Ay, cómo no, hermano. Y así debe de ser de atractivo para el cristiano la palabra de Dios. Y dice, cómetela, aliméntate de ella.
Y yo me imagino al profeta, cuando le dijo Dios, come ese rollo, dijo Dios, ay, este Dios sí que está raro, ¿verdad? ¿Cómo que cómete el rollo? Lo que quiere decir es nútrete. Y se lo comió. Y cuando lo comió, se dio cuenta de que era sabrosa la palabra de Dios. ¿Alguna vez has experimentado dulce la palabra de Dios? Yo creo que en ese mismo momento está siendo dulce la palabra de Dios para nosotros. Y el libro de los Salmos dice que es más dulce que la miel que destila del panal. Y yo no había visto, hay una película que se llama El libro de la selva. Y no me acuerdo haber visto la caricatura, no me acuerdo haber visto, por ahí hubo otra versión. Y ahora sacaron una película pues no de caricatura, sino normal, pues de gente, un niño, pero muy buena. Y entre lo que sacan es de que el oso está tratando de alcanzar los panales que están en la peña, en una piedra. Y es un montón de panales. Y de tanta miel se está escurriendo la miel por la piedra. Y el oso nomás alcanza a lamer hasta donde alcanza. Le dije, así debemos de estar nosotros como ese oso, alcanzando, tratando de agarrar más, tratando de querer alcanzarla. Y entonces descubre a un niño y le dice, este niño va a saber cómo hacerle. Y sí, el niño le bajó un montón de panales y entonces ya tenía hasta para todo, tenía guardado. Y es que así debe de ser nuestra vida. No atesorarlo como en un almacén, como en un granero, pero nuestro corazón debe de ser ese granero. Amén. Y decir, Señor, dame más. Y es que yo no sé si te pasa a ti, cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, de repente Dios te da de acá y estabas estudiando un tema y ya Dios te lleva a otro lado y dices, ay, pero yo estaba acá y vas. Y de tan sabrosa que es la palabra de Dios, puedes seguir y seguir y seguir. Hermano, come la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Dice, abrí mi boca, el versículo 2, y me hizo comer aquel rollo. Como que no tenía muchas ganas, pero Él me hizo. ¿Te acuerdas de las lentejas, de las habas que tu mamá te hacía comer? Haz de cuenta, así le fue a Ezequiel con el rollo. Y te lo comes y no te voy a dar la emulsión de Scott. No, pues pásamelo, que sabía peor aquello. ¿Verdad? Los que saben de esas cosas, ahora ya. Creo que las vitaminas sí vienen en chicles ahora. Es que niño no se la va a tomar. Pero mi infancia fue horrible, hermano. Y unas cucharadotas que nos daban de esa emulsión de Scott. Ay, Dios mío. ¿Estás comiendo la palabra de Dios? ¿La estás disfrutando a tal grado que te está alejando del pecado? Que está siendo poderoso en contra del pecado. De eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. Fíjate lo que dice Apocalipsis 9, no, Apocalipsis 10. Nueve, 10, 9. Otro que comió también la palabra de Dios dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será como dulce como la miel. Y es que a veces la palabra es tajante, y a veces parece que corta y corta, pero la verdad es que es dulce. Y que a veces necesitamos que nos revolucionen el vientre para poder entender que estamos mal. Porque ¿quién de nosotros acepta sus errores? No, el que está mal es el otro. Pero cuando vemos la palabra de Dios nos hace hasta mover en nuestras entrañas. Dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el tuétano. Y sí, de repente incomoda, ¿verdad? Porque es verdad. Hay un dicho en el mundo que la verdad no peca, pero incomoda. Es que la verdad de repente nos hace ver quién somos y, ay, ¿a poco sí? Perdóname, Señor. Perdóname. Entonces, hay un deseo
hay un anhelo. Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque ese es el alimento espiritual de cada creyente. Es la manera en que nos podemos sustentar. Es la manera en que nos podemos fortalecer. ¿Sí? Y en el área material podemos comer hasta saciarnos, pero en el área espiritual, hermanos, nos podemos saciar y seguir comiendo. Y podemos estar saciados y podemos seguir comiendo. Y podemos saciarnos y podemos seguir comiendo. Porque no hay límite. No hay límite. Dios no te dice, ay, Aurel, espérate, ya leíste 3 versículos, espérate. No. El anhelo de Dios es que más conozcamos, que más aprendamos, que más disfrutemos su palabra. Amén. Entonces, estamos empezando el año, hermano. Ya el 2016 quedó atrás. Las bendiciones del 2016 quedaron atrás. Las pesadillas del 2016 quedaron atrás. Los errores quedaron atrás. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad. Yo les decía a los hermanos el domingo en la tarde, pues no vamos a hacer metas para el año, vamos a hacer metas para un día. Este es mi propósito de día nuevo, no mi propósito de año nuevo. ¿Sí? Mi propósito de día nuevo. Y uno de los más grandes propósitos es acercarme a la Biblia. ¿Por qué? Por lo que estamos aprendiendo hoy en la palabra de Dios. Entonces solamente quería darles esta introducción para pasar a la predicación. Porque tengo unos puntos que quiero compartir con ustedes, hermanos, que son muy importantes. Y son muchos los que pudiera compartir con ustedes, pero son 3 nada más ahorita los que quiero demostrarles. Porque si podemos hacer esos 3, nuestras vidas van a cambiar. ¿Okay? Y no va a ser mucho tiempo. Ajá. La primera, deleítate en su palabra. Ábrela y disfrútala. Ya vimos que es miel. ¿Cómo no disfrutar la miel? ¿Cómo no? ¿Sí? De 1000 formas, pero igual sé creativo al disfrutar la palabra de Dios. Si Dios te habló a través de un versículo, pues ponlo en póster. Haz una pasta y forra tu libreta con ese, o tu Biblia con ese versículo, qué sé yo. Tantas cosas que podemos hacer. Memorízalo. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si acaso la leemos en la mañana o a veces en la tarde o a veces nos olvida, pero estas son palabras mayores, hermano. Todo el día es ella mi meditación. Y yo estaba pensando, ¿cómo puede ser mi meditación todo el día? Hermano, ahora es más fácil. Hay algo que traemos con nosotros todo el día que se llama ¿cómo? Celular. Y ahí podemos traer la Biblia. Y hay aplicaciones. Yo les decía a los hermanos, hay una que se llama Tu Palabra, Mi Plenitud. Apúntale, Tu Palabra, Mi Plenitud. Es una palomita blanca con fondo azul. Y trae un capítulo diario para leer y trae un versículo semanal para aprenderse de memoria. Y entonces vas en la combi y sacas y apréndete ese versículo. ¿Sí? Estás haciendo algo y sácalo y apréndete ese versículo. Todo el día. Pero Dios quiere que nos deleitemos. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Signos de admiración, ¿eh? Así como que, wow, Señor, me encanta. Otro versículo similar está en Salmo capítulo 1, versículo 2. Está hablando del hombre que ama a Dios. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. Una de las características del hombre cristiano, de la mujer cristiana, es que se deleita en la palabra de Dios. O sea, nos hacen encuestas y nos dicen, ¿cuáles son tus cosas favoritas? Lo primero que deberíamos es deleitarme en la palabra de Dios. ¿Verdad? Me deleito en la palabra, me encanta leer la palabra de Dios.
Me encanta saber qué Dios tiene para mí. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Reto para nuestras vidas. Medito en ella todo el día, medito en ella en la mañana, medito en ella en la noche. Y es que sí se puede, independientemente de lo que estemos haciendo en nuestros quehaceres diarios. Sí se puede. Entonces, número 1, deleítate en la palabra de Dios. Número 2, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Ponla en tu corazón. Deja que Dios te llene tu corazón de la palabra de Dios. Salmo 37, 31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Por qué no resbalarán? Porque la ley de Dios está en su corazón. Es como una causa y efecto, hermano. Comes, te satisfaces. Te llenas de la palabra de Dios, no vas a pecar. Pero te alejas de la palabra de Dios, es porque hay pecado. El pecado te aleja de la palabra de Dios. Ponle atención a esto. El pecado te aleja de la palabra de Dios y la palabra de Dios te aleja del pecado. ¿De qué te quieres alejar? Pues ahí tienes la respuesta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amén. Pon en tu corazón, deja que Dios ponga en tu corazón la palabra de Dios. Jeremías 31, 33. Es Dios hablando, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿sí?, mi palabra, mis estatutos, mis mandamientos en su mente. ¿En la mente de quién? Mía, del Hijo de Dios. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo voy a dar mi palabra en su mente, pero la voy a escribir en su corazón, porque si guardo la palabra en el corazón, ¿qué va a pasar? No voy a pecar. Y entonces seré parte del pueblo de Dios y Él va a ser nuestro Dios. ¿No es eso lo que queremos? Claro que sí. Y es otra vez, el Señor es el que lo hace. Dice: daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón. Él es el que hace las cosas, hermano. ¿Para qué? Para que nadie diga: ¿sí se fijaron cómo yo sí lo hago bien? No, es Dios el que lo hizo en ti. ¿Tú qué andas presumiendo? ¿Sí? No, es Dios el que hace en nosotros todas las cosas. Hebreos 8, 10. Dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Versículo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el mismo versículo para la iglesia, para los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, hermano. Dios no hace excepción de personas. Acércate a Él, acércate a su palabra. Él va a poner su palabra en tu corazón. Él va a escribir su palabra en tu corazón, a ponerla en la mente tuya, y tú vas a ser pueblo de Dios. Y Él va a ser tu Dios. Amén. Y número 3,
decide obedecerla. O sea, una cosa es que Dios la ponga en nuestro corazón y que, ay, qué bonito, qué lindo, qué hermosa la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es para que nosotros la pongamos por obra. La palabra de Dios es para que nosotros la obedezcamos. Amén. Decide obedecer la palabra de Dios. Salmo capítulo 40. Creo que ya lo leímos. No lo hemos leído. Salmo capítulo 40. El versículo es el 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? O sea, tu ley ya la tengo en mi corazón, ya la recibí, es hermosa, pero quiero ponerla por obra. El hacer tu voluntad, el cumplir lo que tú dices que tú quieres que yo haga, eso me agrada. En eso me deleito. ¿Sí? Dios no solamente quiere poner su palabra en tu mente, escribirla en tu corazón, hacerte parte de su pueblo, sino que quiere que tú lo sigas, lo obedezcas, pongas por obra su voluntad. Ahí mismo en el Salmo capítulo 112, dice el versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando dice se deleita en gran manera, a mí me da la idea de que no solamente se deleita al leerlos, sino que también se deleita al ponerlos por obra, al vivirlos. Y hermano, es que es bien hermoso. Es bien hermoso cuando Dios te dice que hagas algo y lo haces, te queda un muy buen sabor de boca. Dices tú, gracias Señor. Puedo ayudarte en tu obra, que puedo ser parte de colaboradores de Dios, dice la palabra de Dios que somos, ¿no? Somos colaboradores de Dios. Y cuando colaboramos con Él, lógicamente tenemos que sentir nuestra vida como llena, plena. Para eso estamos aquí, para obedecer a Dios. ¿Amén? Ahí enseguida, el versículo 24 del 119, 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Para qué quiero un consejo yo? Pues sí, pero ¿por qué pediría yo un consejo? ¿Necesidad de qué? Ajá. Cuando yo pido un consejo es porque a lo mejor no sé qué hacer. Y entonces tengo a lo mejor dos alternativas. Irme por este lado o irme por este otro lado. Y cuando le digo, Señor, ¿tú cómo ves? ¿Qué debería de hacer? Y Dios me dice, Orel, vete por la izquierda. ¿Qué crees que debo hacer? Pues irme por la izquierda. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo 24, me deleito en tus testimonios porque son mis consejeros, dice, son mis consejeros. Los escucho para ponerlos por obra. Los escucho para guiarme. Los escucho para dirigirme, para saber por dónde ir. ¿Amén? Para eso necesitamos el consejo. Dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Un rebaño sin pastor se va por cada quien por su camino. Dice, pero el Señor es nuestro pastor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual puede irse por cualquier camino, pero cuando yo me deleito en la palabra de Dios, el Señor endereza mis pasos, el Señor ordena mi camino y me dice por dónde debo de irme y yo obedezco, estoy bien. Estoy bien.
Salmo 119, versículo 47. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y lo quiero ligar con un versículo que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque no puedes gozarte en los mandamientos y amarlos sin guardarlos, sin hacerlos, sin llevarlos, ponerlos en práctica. Ahí está la obra completa. Hay que amarlos, hay que regocijarnos, hay que amarlos, pero hay que ponerlos por obra, ¿sí? Hay que guardarlos, hay que practicarlos. Amén. Para que pueda estar la obra completa en nosotros. Juan capítulo 4. El versículo es el 34. Ojalá que nosotros, quiera Dios que también nosotros digamos las mismas palabras que dijo Jesús. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que cada uno de nosotros pueda decir, mi comida es que practique la palabra de Dios, que viva lo que Dios quiere que yo viva, que me deleite en la palabra, que la ponga en mi corazón, pero que la practique. Esa es mi comida. Yo me deleito en eso. Recuerdo que Jesús resucitado en su cuerpo también tenía hambre, pero cuando encontró a esos dos hombres, dos discípulos en el camino hacia Emaús y platicó con ellos y se deleitó con ellos, y luego fue con otros discípulos, le ofrecieron de comer, dijo, yo ya he comido, porque estaba hablando de esto. Su comida era hacer la voluntad del Padre, practicar la palabra de Dios. Un versículo que quisiera que se lo aprendieran de memoria, Jeremías 15. No tiene mucho que lo descubrí, como si estuviera oculto, ¿verdad? Porque ahí está en la palabra de Dios. Pero es un versículo que que lo vi y me ha dado mucho, Es Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Se fueron halladas tus palabras. A mí me dice mucho eso. Tengo que buscar la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, leo la Biblia, ¿verdad? Y en la Biblia hallo la palabra de Dios. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Cuando las encontré, las comí. Porque eso es lo que quiere Dios que hagamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos la comamos, que nos nutramos de ella. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Este versículo, sobre todo en momentos de tribulación, de angustia, de tristeza, de enfermedad, en momentos que nos podemos decaer, este versículo debería de hablarnos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce gozo, produce alegría. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y ahí es donde Pablo dice, gócense en las tribulaciones, gócense en los problemas, gócense en las necesidades. Espérate, ¿cómo que gócense? Lo que está diciendo, busca la palabra de Dios. Porque si buscas la palabra de Dios, el Señor va a venir a ti y te va a dar gozo y te va a dar alegría y te va a traer paz a tu corazón. ¿Y qué más quiero yo en la vida? Gozo, paz, alegría y tantitos frijoles.
¿verdad? Si no ha caído el 20 en tu corazón, si todavía no has tomado la decisión de veras traer más palabra a tu vida, te voy a dar un último versículo. ¿Ya acabaste, Orel? Sí, ya acabé. Proverbios capítulo 3. El versículo es el 1. Y aquí sí ya es una ordenanza. ¿Y las ordenanzas qué se hace con ellas? Se obedecen. Tenemos que obedecerlas. Todos los versículos que anteriores realmente nos conviene, ¿verdad? Es para nuestro beneficio. Pero este sí nos dice, así como que Dios diciéndonos, hijo mío, si algo necesitas en tu vida es esto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, ¿verdad? Este es como unos versículos para leerle a tu hijo cuando ya estás en el lecho de muerte. Que ya estás casi por... Si tienes chance, estos versículos hay que leerle. No te olvides de la ley de Dios. Guarda sus mandamientos, porque 2, largura de días y años de vida te aumentarán. Oye, espérate, Aurelia, aquí hay una redundancia en este versículo. Largura de días y años de vida, pues es lo mismo. No, hermano. Largura de días es que no sé si te ha pasado en la vida que de repente se fue el día y parece que no pasó nada. Y se hizo chiquito, y Dios quiere que nuestros días sean provechosos. Que tengamos como un buen recuerdo de cada día. Ese día me la pasé y hice. ¿Sí me explico? Largura de días. Aparte de que dures muchos años, que cada día cuente. Que cada día de tu vida sea significativo. Amén. Porque la mera verdad, a veces pasan los días y ¿qué hiciste el 3 de octubre del 16? Pero a lo mejor si fue tu cumpleaños, si te acuerdas porque ese día te celebraron o te hicieron, ¿verdad? Pero Dios quiere que nuestros días cuenten, que sean significativos realmente. Entonces, esos 2 versículos es la ordenanza y la bendición por obedecer esa ordenanza. Amén. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? Empezamos una nueva semana. Nos reunimos el lunes, primer día de la semana. No es el 7º día de la semana el día de hoy, hermanos, es el primero. ¿Y qué le podemos decir al Señor después de haber escuchado su palabra? Quiero dejarme del pecado, Señor. Acércame a tu palabra. Acércame a tu palabra. Cierra tus ojos, ora conmigo en el nombre de Jesús y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, acércame a tu palabra. Acércame a tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque eres verdadero, eres real. Gracias, Señor, porque nos llena, nos deleita, nos satisface, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido que cada uno de nosotros haya podido entender lo que quieres decirnos, Señor. El pecado te aleja de la palabra y la palabra te aleja del pecado. Y lo que tú quieres es lo segundo, Señor. Que estemos lejos del pecado cuando nos acerquemos a tus palabras, Señor, a tus mandamientos, a lo que quieres decirnos, Señor. Avivamos, la practiquemos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros los que estamos aquí el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, porque eres tú el que produce en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Pero tenemos que aprenderlo de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, y por el poder
Que cada día, Señor, que cada semana haya nuevos testimonios de cosas hermosas que estás haciendo entre nosotros, Señor. Que nos guíes, Señor. Que nos muevas, Padre. En el nombre de Jesús.